El debate sobre la convalidación o derogación del decreto ley, el primer decreto ley de este año relativa al primer ciclo de educación infantil en Andalucía y la toma en consideración de una proposición de la ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía que consideramos, desde luego, del grupo parlamentario que la propone, que es Izquierda Unida, fundamental para el funcionamiento de los órganos y de un órgano tan importante al que hay que concederle competencias de carácter fiscalizador para aumentar la transparencia del control de los dineros públicos y de la gestión de las administraciones. En primer lugar, quería centrarme, por lo que a mí me toca, con el debate del decreto ley sobre la educación infantil, sobre el primer ciclo de educación infantil, sobre lo que comúnmente se conoce como guardería y, desde luego, ratificar nuestra oposición a esa convalidación. A nosotros nos parece que el Gobierno andaluz comete un error de calado en este decreto ley. En primer lugar, porque ha afrontado sin diálogo en la mesa de la educación infantil este decreto, y en segundo lugar porque desde el punto de vista político el gobierno socialista, el gobierno del PSOE de Susana Díaz, inicia un camino muy peligroso en la educación, con la mercantilización de la educación infantil. La pregunta que nos haremos es si este es el camino que va a asumir en las demás etapas educativas, y ha empezado por la de menor edad, porque se abre un proceso de mercantilización que tiene en la introducción de los precios variados, de precio máximo y mínimo del coste, el inicio de una etapa de competencia dentro de la educación. La educación es un derecho, no un objeto de consumo, y el Partido Socialista ha roto con esa regla, con este decreto. En segundo lugar, abre la veda al inicio de desmantelamiento de lo que queda de las redes de guarderías públicas. Saben ustedes que el establecimiento de precio máximo y mínimo se contempla dentro de las entidades que se adhieren a esas como guarderías o como escuelas infantil de primer ciclo, pero evidentemente no está contemplado dentro de las guarderías públicas, que solamente tienen ese precio máximo. Y en tercer lugar, abre también la veda a darle competencia a la Agencia Pública Andaluza de Educación, competencias que corresponden a la Administración Pública, que son la de gestión de subvenciones. Ustedes saben que con este decreto ya se pasa de la figura del convenio a la de adhesiones. Todas las entidades de las escuelas infantiles que quieran hacerlo se adhieren como escuela de oferta de educación infantil, y quien va a gestionar las subvenciones no es la Administración Pública como establece la LAJA, sino que lo va a hacer la Agencia Pública Empresarial. A nosotros nos parece que no es la función de la Agencia Pública Empresarial la de tener en sus unidades trabajadores que se dediquen a la labor que corresponde a la Administración Pública. De hecho, salvo la Agencia de la Dependencia, las demás entidades no tienen esa competencia. Nos parece un disparate. Hay 3 disparates en este decreto y se ve que Ciudadanos se ha incorporado a esa labor, porque todo apunta a que su posición va a ser de apoyo a ese decreto ley. Y apunta, no sé, habrá que explicarle a ellos esa oposición tan frontal que ellos tienen al sector público andaluz. Si es que ahora afrontan un discurso diferente, o es que van en una suerte de teoría pendular, lo que van a hacer es incorporar al sector público andaluz a desarrollar tareas que corresponden a la Administración Pública. La gestión de subvenciones y, por tanto, arroga toda una serie de competencias vinculadas a la autoridad pública, al concepto de autoridad pública que tienen que desarrollar los funcionarios públicos. Y lo que hay que preguntar es cómo va a gestionarse eso desde la Junta de Andalucía a través de una agencia empresarial. A nosotros nos parece este debate no es menor, porque es indudable que es un decreto que se ha hecho con precipitación, como lo demostró el hecho de que tuvo que publicarse un BOJA específico extraordinario para este decreto ley. Evidentemente significó que en el Consejo de Gobierno que se debatió este decreto ley todavía no estaba terminada la redacción, porque hubiera dado tiempo a que se hubiera publicado en el BOJA ordinario.
se hace un BOJA extraordinario. Y después el miércoles santo, que es un día muy oportuno para la corrección de errores en los BOJA, ¿verdad?, pues se publica una suerte de corrección de errores que no es una corrección de errores. Una corrección de errores cuando se justifica, en fin, cuando se evalúa que hay un error y se puede haber utilizado como corrección de errores, pero desde luego no es una corrección de errores, un cambio, significativo, un cambio sustantivo respecto a la fórmula o convocatoria de adscripción. Que pueda ser positivo o no, eso no lo eximimos, pero que evidentemente no es una corrección de errores, sino que es resultado del acuerdo que se haya hecho entre Ciudadanos y el Partido Socialista. Creo, en definitiva, que este decreto de ley tiene la precipitación de un calendario en el que la Consejería de Educación no ha tenido previsión respecto al nuevo modelo que quería instaurar. Ha tenido absoluta falta de diálogo, como lo recoge la ausencia de reuniones con el sector. Y cuando hablo de reuniones con el sector es la reunión con la mesa de la escuela infantil, que es la que está reconocida como interlocutor válido, y no reuniones bilaterales con agentes de manera separada. Y tercero, la consejera de la calle se va a convertir en la consejera que abre la veda de la mercantilización de la educación en Andalucía. Vaya currículum. Vaya currículum con el que se está haciendo la señora de la calle en su labor educativa. Y, evidentemente, son argumentos más que suficientes para rechazarlo, en ese decreto ley, rechazarlo y advertir que lo que tiene que hacer la Consejería de Educación es volverse a reunir con la mesa de escuela infantil y abordar un debate en el que también, con el acuerdo de la familia, se afronte lo que es la función de la escuela, el primer ciclo de educación infantil. Y, desde luego, un ciclo que se ha abordado con un tejido colaborativo de la economía social, de autónomos y autónomas, digo autónomas además especialmente porque un trabajo muy feminizado, que ha supuesto una generación de empleo en muchas mujeres a través de cooperativas o de entidades autónomas, de régimen de autónomos, que este decreto va a ser el inicio de su desmantelamiento. Y es la entrada de las grandes empresas que van a hacer su agosto con la economía de escala, el establecimiento de precios a la baja, el deterioro del servicio y la explotación, que también es importante en un servicio público, la explotación pura y dura, que es donde va a repercutir en las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de esta guardería. Porque esa va a ser, y cuando hagamos una evaluación sobre las situaciones de explotación de la guardería dentro de 3 o 4 años, los mismos que han provocado con esta norma ese comportamiento serán los que fariseicamente se lleven las manos a la cabeza y hablen de explotación femenina, explotación laboral, deterioro y precariedad, los mismos que con esta ley van a provocar esa nueva precariedad en el mercado, un sector más que sería un sector que hasta ahora podía solventarse mal que bien, pero no deteriorarse a los niveles en que va a provocar este decreto ley. Saben también, además, que esta es una ley que está pendiente desde la anterior legislatura. Saben ustedes que la presidenta del Gobierno decía que quería adelantar años y resulta que vamos perdiendo 2 años como mínimo en leyes como esta o en ley como la de la banca pública. Pero yo quería centrarme hoy brevemente en 2 cuestiones que sí me parece relevante abundar en esta rueda de prensa. Nosotros planteamos 2 modificaciones que nos parecen importantes y son estratégicas. La primera es que la Cámara de Cuentas pueda hacer un informe y pueda evaluar cuestiones relativas a la corrupción, a la contratación pública, que es fundamentalmente donde la Comisión Europea dice que se puede producir esa corrupción. Y, en segundo lugar, sobre el deber de colaboración y rendición de cuentas de las entidades a las que la Cámara de Cuentas fiscaliza y qué ocurre si la entidad fiscalizadora no tiene ese deber de colaboración o ese deber de rendición de cuentas. En este Parlamento y en otras administraciones hemos tenido noticia sobre esa cuestión.
Sobre la corrupción, brevemente decirles que tenemos un informe al que hacemos alusión en la exposición de motivos de la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas, un informe de la Comisión, Europea y al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea. Y establece una serie de recomendaciones, informe que tengo aquí, que, en fin, si quieren, ahora se lo hacemos llegar, del año 2014. Analiza cuál es la realidad de la corrupción en la Unión Europea y en los Estados miembros y da datos que verdaderamente son sorprendentes, y es que el 63% de los ciudadanos y ciudadanas de este país consideramos que la corrupción nos afecta personalmente, es decir, que tiene consecuencias materiales para la prestación de los servicios públicos, por ejemplo, o para el buen funcionamiento de los servicios públicos. Dice que el 95% de los encuestados en España cree que la corrupción está muy extendida, frente al 29% que pensaba eso en el año 2011. Bien, pues, ¿qué es lo que plantea la Cámara, el Consejo, la Comisión Europea? Que los Estados miembros no han hecho estrategias suficientemente fuertes para combatir los espacios que se dan en las administraciones públicas de corrupción. Y señala áreas de riesgo: urbanístico y la construcción, no voy a detenerme en este caso porque creo que lo tenemos claro, planificación medioambiental, sanidad y administración fiscal y contratación pública como el nudo gordiano donde se establece la posible corrupción. La contratación pública va desde la contratación de obras hasta la contratación de servicios. Y el informe de la Comisión Europea plantea la necesidad de garantizar la capacidad suficiente de los organismos auditores, tribunales de cuentas, léase en la comunidad autónoma, la Cámara de Cuentas de Andalucía, para llevar a cabo esas tareas de verificación. Que los tribunales de cuentas, léase en las comunidades autónomas, Cámara de Cuentas de Andalucía, han sido y son actores principales para diagnosticar y evaluar y señalar aquellos procesos de irregularidad que se hayan podido dar en la contratación pública. Por lo tanto, llevando a efecto este informe, nosotros planteamos que la Cámara de Cuentas tiene que tener competencias para evaluar los posibles casos de corrupción y que además lo debe hacer el órgano fiscalizador de toda la acción del Gobierno, independientemente, lo digo porque ha habido un acuerdo en la constitución de una oficina antifraude, que va a ser un decreto del Gobierno, que no va a pasar por el Parlamento, se supone que para abordar posibles casos de fraude. Bueno, nosotros creemos que esto no solamente no es incompatible, sino que puede servir. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Lo digo por si hay algún grupo que por esa puesta en marcha de esa oficina antifraude que se anuncia para otoño, ya saben ustedes que aquí con el Gobierno a calendas grecas también, ¿cuál es la diferencia fundamental? Pues que mientras la Cámara de Cuentas puede fiscalizar a esta oficina antifraude, la oficina antifraude no fiscaliza a la Cámara de Cuentas. Que la Cámara de Cuentas es un órgano de extracción parlamentaria independiente y que tiene personalidad propia. Por lo tanto, si hay algún grupo que está tentado de no votar favorablemente a la tramitación de la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas porque se va a poner en marcha, ya veremos cuándo, una oficina antifraude, ambas cosas no solamente son compatibles, sino que lo que es imprescindible es que la Cámara de Cuentas aborde estas situaciones de corrupción, tal y como dice el informe de la Comisión Europea. Y termino. El deber de colaboración y la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadoras. Todos los grupos parlamentarios, en todas las legislaturas, pero en esta más porque hay más grupos parlamentarios, nos hemos quejado más o menos amargamente sobre el que no se cumplen las recomendaciones, también lo señala el informe anticorrupción de la Comisión Europea, no se suelen cumplir las recomendaciones de los tribunales de cuentas y que aquí no pasa nada. Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida introducimos todo un recorrido que puede llegar hasta una sanción a la persona encargada o responsable tanto del deber de colaboración como del deber de rendición de cuentas. Y también establecemos la obligatoriedad de las administraciones fiscalizadas, y con esto termino, de enviar a la Cámara de Cuentas un informe del grado de cumplimiento de las recomendaciones que la Cámara de Cuentas hace y que eso tenga su plasmación en el Parlamento. Es decir,
además de las otras cosas que ya hemos abordado en distintas ruedas de prensa, creemos que mejora sustancialmente dos cuestiones fundamentales y que preocupan enormemente. Por un lado, la lucha contra la corrupción y, por otro lado, la obligación de colaboración y de rendición de cuentas de las administraciones públicas a la Cámara de Cuentas de Andalucía.